Hola canabináticos, bienvenidos a otro episodio de Un Podcast Marihuano. En esta ocasión me acompaña mi buen amigo Ibrahim. Hola Ibra. Hola, ¿qué onda? Hoy vamos a platicar del nuevo libro que estarán presentando en el Congreso de Sustancias Psicoactivas, y ese es Congreso Universitario, me parece. Sí, en el 6º Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas. Y bueno, ya les platicaremos más de este evento, pero primero vamos a hablar de este libro que explora algo que yo creo que todos los usuarios de sustancias, no solo de cannabis, pero pues todos también los de cannabis, conocemos esto que es la alteración de la conciencia, la alteración de la percepción y de cómo entramos en contacto con esto que creemos que es la realidad. Entonces, pues no se despeguen, acompáñenos y pues pasemos a chido. Y bueno, Ibra, tú vienes ahora en representación de Lunari Ediciones, podríamos decirlo, pero también formas parte de muchos otros, digamos, colectivos, grupos, asociaciones que se dedican a, pues sí, a la exploración de la psicoactividad, la promoción de su información, de su uso responsable. ¿Quieres darnos un perfil más o menos de cómo, qué es esto a lo que... De hecho, los tres proyectos en los que colaboro más de cerca, de hecho colaboro en más, pero vamos, estos tres principales que son Lunaria Ediciones, una editorial independiente, Vía Sinapsis, que es el colectivo encargado de organizar el Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas cada año, y Mindsurf, otro colectivo psiconauta dirigido y fundado por Karina Malpica, quien ya tuviste aquí en tu programa. Estos tres colectivos, el común denominador, además de ser el estudio de los estados no ordinarios, de los estados alterados, de los estados expandidos, como queramos llamarle, de conciencia, el otro elemento en común es este libro, precisamente, que viene a marcar algo muy importante, porque en cierta forma es un resumen, es un estado del arte, es una fotografía de hasta dónde ha llegado la investigación psicodélica, sobre todo en términos no solo de investigación, sino más que nada de difusión, es decir, qué tanto sabe, en este caso la comunidad académica, a través de estos congresos en la UNAM, qué tanto sabe o qué tan informada está del tema. Ok, digamos, pues sí es como darle un acercamiento más formal a esto, que yo creo que incluye varios aspectos de la exploración, ¿no? O sea, sí. No es como que necesite una validación académica, pero pues es como decirles, ¿y aquí a qué onda, no? Claro. Seguro ustedes también se drogan y seguro ustedes también. Claro, y sobre todo como occidentales, lo que al parecer nos convence es la ciencia, ¿no? O los discursos científicos. Entonces, cuando necesitamos satisfacer esa necesidad de conocimiento, lo socialmente aceptado es que recurramos a la ciencia. En este caso, abrir espacios de discusión o de generación de información con respecto a todas estas ideas de los estados expandidos, pues es muy valioso, no solamente en el sentido del contacto con la comunidad científica, sino que también llega el público en general a esos eventos. Entonces, muchas veces son mejores los diálogos con el público que las propias ponencias. Sí, me imagino que esto se debe a algo perdón, que también abarcan Mindsurf, Vía Sinapsis, que es como no solo explorar estos temas desde, digamos, desde los cánones occidentales, sino también darle pie a las culturas tradicionales, otro tipo de visiones, ¿no? Y yo creo que por eso es que dices que a veces la plática con la gente se pone mejor, porque pues es la gente la que lleva estas conversaciones, la que dice, oye, esto me recuerda pues, a tal pueblo que visité y una señora me dijo esto y pues yo creo que es algo nuevo, es algo que en ese sentido pues retoma como dos partes de un mundo muy interesante. Y pues yo creo que de ahí podemos ya saltar a lo que es el tema, ¿no? Que es este libro que habla sobre, o más bien que reúne las reflexiones sobre lo que la gente pensó que es la conciencia y sus estados alterados. Sí. Yo quisiera empezar preguntando, no solo a ti, sino a la audiencia en general, qué es lo que entiende o qué es lo que ellos sienten y experimentan que es la conciencia, ¿no? Porque supongo que, y siempre cuando entramos en estas pláticas, hay un punto en que ya no importa lo que uno pueda definir o lo que uno pueda compartir en palabras, sino lo que cada quien
experimenta, siente y desarrolla como parte de su vida, ¿no? Entonces, pues, es una pregunta que abro para todos, pero pues tú que estás aquí ahorita puedes Sí, responderla. una fácil. ¿Qué es la conciencia? O sea, conciencia significa conocimiento de algo, o sea, saber algo, ¿no? Es como la misma raíz de ciencia, por ejemplo, que es conocimiento. Am, el tema es que conciencia puede significar muchas cosas, o sea, desde un discurso social, conciencia puede ser, hace referencia a cuestiones éticas, ¿no? Para otras personas, conciencia puede ser la cualidad de las funciones vitales del organismo. Para otra persona, conciencia puede ser referirse a una dimensión espiritual de la existencia. Entonces, cada persona tiene discursos diferentes para ese término y más que tratar de descifrar qué es la conciencia, yo diría que es una propiedad inherente de la realidad. Entonces, el tema es no tanto la conciencia, sino la conciencia de qué. Ujú. Ajá, o sea, nosotros podemos tener conciencia de que todo el mundo está mal por las crisis, por los gobiernos, por el sistema, etcétera, etcétera. Y eso no quiere decir que tengamos una conciencia mayor, a pesar de que tenemos un mayor conocimiento de las cosas. Eso no nos está evitando que tengamos que lidiar con esos problemas, cuando en teoría un estado mayor de conciencia nos tendría que poner en una posición en la que todo nos fuera más fluido, todo nos fuera más fácil. O sea, lo que trato de decir es que conciencia eh, va más allá de esta cuestión de sencillamente conocer cosas, ¿no? Sino desde dónde se las conoce, lo que decías hace rato, ¿no? En algunas pláticas, en algunas ponencias, la plática con el público se pone mejor que la ponencia, ¿no? Quiere decir que la primera parte, la explicación, es eso, una explicación hacia afuera. Y la parte del diálogo con el público es una implicación. Ya hay un reflejo de ese tema que está contando esa persona me sirve a mí para algo. Puedo sacarle provecho. Entonces ya me implico yo en esa situación. Entonces hay esas cuestiones con el tema de la conciencia igual. Claro, me imagino que podríamos ponerlo en palabras como la conciencia no es solo el tren y los vagones, sino también las vías, ¿no? El Ujú, camino y las estaciones por las que ujú. te puede llevar y si Y te la bajas tierra en sobre la que una. están las vías también, Claro, ¿no? claro, como no es solo pues algo que está ahí, sino también pues algo muy importante son los procesos de transformación, el hecho de que vaya de un lado a otro, ¿no? Yo creo que Sí. por algo en estos términos siempre se usa la analogía con el viaje, porque Ujú. pues sí, es como la transición, un estado de. Un punto A, una transición y un punto B. Exacto, y bueno, yo creo que teniendo ya esa analogía de la que tal vez podamos asirnos, Ujú. ¿a dónde iría este tren cuando dices, voy a buscar un estado alterado de conciencia? Ok. ¿Cómo funciona esto? Pues teniendo en cuenta que hay un tren por el que la mayoría de las personas en nuestro día a día vamos y de repente hay situaciones que nos llevan a tomar otras vías. Ujú. Diferentes a la ordinaria, ¿no? Exacto, Entonces sí. tomamos vías no ordinarias. Pues sí, o sea, creo que ahí primero y principal, la persona tendría que saber que está en un tren, ¿no? O sea, tiene Ujú. que saber dónde está. Y en ese sentido, estuvo muy bien que comenzaras por lo de la conciencia, porque a partir de ahí creo que se puede tomar un elemento que sirve como guía, que es una de las propiedades fundamentales de la conciencia es que es no local. ¿Qué quiere decir eso? Que la conciencia no está limitada por el cerebro. Ujú. Es decir, tú te duermes, tus frecuencias cerebrales actúan de una determinada forma, pero tu conciencia, ahora sí, volvamos a la Ujú. palabra, tu conciencia, no está sobre la almohada y con un cobertor encima, ¿sabes? Tu conciencia está en un paisaje, en otro universo, está imaginando. Entonces la conciencia es no local, la conciencia
puede permitirse desplazamientos que no están sujetos a el espacio y el tiempo de la manera en la que normalmente lo entendemos. De hecho, eso es lo que demuestran las experiencias cercanas de muerte, eso es lo que demuestran los casos de abducciones extraterrestres. O sea, hay toda una serie de temáticas ligadas a lo paranormal, a los estudios de la conciencia, a las neurociencias. Incluso cosas, yo diría, no tan, digamos, espirituales, incluso cuando la gente entra en estados de coma y Sí. dice que tiene vidas totalmente diferentes, Sí, o sí, sea, sí. es algo que, o sea, puede ocurrir por múltiples razones, es lo Sí. que me gustaría decir. Y no sabemos por qué, pero ocurre. Pero lo que sabemos es que Ujú. ocurre. 7 de cada 10 personas en quirófanos reportan ver a los médicos mientras están... O sea, ¿cómo es posible? La persona tenía los ojos cerrados, estaba anestesiada. ¿Cómo es posible? Sí, sí, No, sí. no vamos a meternos en descifrar, para eso hay científicos especializados y tal, pero no podemos negar que existe ese fenómeno. Entonces, una vez que entendemos que la conciencia tiene la capacidad de hacer todas estas cosas súper locas y demasiado alejadas de lo que normalmente es nuestra vida cotidiana, pues eso abre el tema, abre la posibilidad de que haya un mayor entendimiento, ¿no? Y bueno, yo creo que también es interesante ver que desde todas las perspectivas en las que se ha abordado esto, Ujú. siempre la gente y las sociedades le encuentran un uso a estos pues, estados alterados, Ujú. ¿no? Por lo general, cuando se atribuían los fenómenos a las deidades, pues se les asociaba con fenómenos como de adivinación, Ujú. como premoniciones, Ujú. de alguna manera se ha percibido como que lo que se plantea ahí es válido, Ujú. como que no se puede entender a partir de lo que vemos de nuestros sentidos Ujú. terrenales Ujú. y que tiene que a pesar de que tiene un sentido más allá de este que podemos ver a primera instancia, Ujú. sí es aplicable en cierta forma a la vida, tiene un uso que Claro. podemos, al cual podemos darle sentido, ¿no? O sea, Ujú. ¿tú por qué crees que pasa esto no solo en todo el mundo, sino a lo largo de pues, la historia? Bueno, o sea, la respuesta simple y directa es porque yo diría, no es que yo diga, o sea, hay muchos investigadores que lo dicen, Ujú, es una actividad virtualmente universal. ¿Qué quiere ujú, decir esto? Que si bien no todo organismo consume sustancias para modificar su conciencia, al menos sí lo hace todo mamífero de sangre caliente, ¿no? ujú, Entonces podemos encontrar todo tipo de animales en la selva, en el mar, en diferentes ecosistemas, buscando medios para alterar su conciencia. Podemos, y tú tal vez digas, o muchas personas tal vez digan, el típico discurso prohibicionista, bueno, es que eso es una cuestión cultural, no es una ujú. cuestión biológica, pero en realidad no es cultural porque tú también lo puedes ver incluso en niños pequeños. O sea, yo recuerdo conmigo mismo cuando era muy pequeño, eh, hacer esto con mis ojos, ¿sabes? Como jalar mis ojos y dar vueltas de manera que las luces, jugar con estas líneas, ¿no? Y entonces dar vueltas y generarte pequeñas alucinaciones. Y claro, hasta muchos años después, ya que estoy en todo esto, digo, wow, o sea, por eso hay como un gusto desde que eres pequeño por explorar estos estados. Entonces, ¿cuáles los hechos innegables? Es una actividad presente en virtualmente todas las culturas humanas, ¿no? Ujú, ujú. La modificación de la conciencia. Los que no la hacían por vía de ingerir sustancias, hongos LSD, bueno, LSD en tiempos recientes, pero los hongos, los precursores del LSD naturales como el LSA, Amanita muscaria, peyote, La etcétera, mescalina etcétera. y prácticamente cualquier planta o Cualquier animal que planta. se encontraran por el camino y que no los matara. Ujú, ujú. Era Era potencialmente un sí. una... Sí, 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 sí. Entonces, y además ahora que mencionas lo cultural, hay ocasiones en las que se olvida que pues la cultura también está relacionada con la necesidad de la supervivencia, por ejemplo, la cultura, la forma en que las prácticas agrícolas se mezclan en prácticamente todas las culturas, todas las sociedades tienen Ujú, un rito hacia pues lo que cultivaban ujú, porque era lo que los mantenía vivos, ¿no? Era ujú. como de, esto es tan importante para nosotros porque pues, es el sustento de nuestra vida. Sí, sí, sí. Y el hecho de que, pues sí, o sea, el uso de estas sustancias haya ganado su lugar
tan marcado en estas sociedades, pues se habla no solo de que tiene un uso, sino de que su uso es importante. Ujú. Tú, ¿qué- pensando esto, de que por lo general es algo que podría considerarse una ventaja evolutiva, por Ujú. ejemplo, la cultura de la agricultura, pues es Ujú. porque ahí se obtiene la comida, ¿no? También el rito que se le hace a veces al fuego es porque pues también es fuente de vida, ¿no? Ujú. Se hace cultura alrededor de lo que en principio podríamos, o de manera muy superficial, decir que es una ventaja evolutiva. Ujú. ¿Por qué considerarías o por qué pondrías en ese mismo nivel al consumo de estas sustancias o también en general a la exploración de la Bueno, conciencia? ¿Qué ventaja evolutiva implica esto? es que de acuerdo, por ejemplo, a investigaciones como las de Terence McKenna, no es que estén al mismo nivel. Es que, por ejemplo, si tú tomas la teoría de Terence McKenna, la teoría del mono dopado, es ese fenómeno, es decir, la modificación de la conciencia, es lo que le da origen a la posterior cultura agrícola, a una posterior mentalidad civilizatoria, a un posterior surgimiento del lenguaje, a una posterior organización social, a una posterior generación de la religión, ¿no? Entonces, um, en efecto, yo no creo que quizá estén, de hecho, para nuestra cultura moderna no están al mismo nivel. La cultura moderna desecha y degrada estas prácticas. Es como, te vas a drogar o, es uso lúdico, ¿no? Como todo Ujú. lo que está ocurriendo ahorita con la marihuana. Estás No jugando. se habla de un uso adulto, se habla de un uso lúdico, estás jugando, no te sirve para nada, etcétera, etcétera. Nuestra cultura ve estas prácticas desde esa misma posición. Ahora, te tienes que salir de la perspectiva de nuestra cultura para entender que no es que estén está abajo y está arriba, ni siquiera es que estén a la misma posición, sino que el consumo de sustancias, de acuerdo a Terence McKenna, y yo he hablado con antropólogos como Michael Winkelmann y le hice la misma pregunta y él me dijo Terence estaba en lo correcto, o sea que no es una hipótesis por ahí loca que alguien soltó y no tiene fundamento. Um, Todo indica que en efecto el consumo de hongos fue lo que originó este desarrollo evolutivo hipercomplejo en la corteza prefrontal que detonó la aparición del lenguaje en los homínidos en la época del neolítico tardío. Sí, más que el lenguaje es toda la capacidad de pensamiento abstracto, ¿no? Simbolizar, la capacidad Sí, de sí, sí, simbolizar. sí, sí. Uh-huh. Y, y pues sí, yo fui a una escuela que se llama FESA Catlán y en algunas clases te decían datos concretos, no puro choro. Uh-huh. Y uno de los pocos, como distinciones concretas que nos daban era esta distinción de lo animal y lo humano a partir de precisamente eso, ¿no? Los animales no son capaces de pensamiento abstracto y precisamente lo que es, la conciencia, la capacidad de decir que, o sea, como de reflejarte, ¿no? Como tú decías de ti Uh-huh. mismo, pues es lo que podría en un momento distinguir de cuando el humano dio este salto, ¿no? Porque, pues sí, es ahí donde, pues, también se pueden desarrollar elementos como la capacidad empática, que Uh-huh. es lo que te ayuda a trabajar con otros, la capacidad de pensar a futuro, que pues te ayuda a hacer planes prospectivos y pues crecer como sociedad, algo que ya no se hace. Y bueno, yo creo que en este sentido, pues sí, la alteración de esta herramienta que es nuestra mente nos... Yo comparo casi todo como con los músculos, Uh-huh. porque ayuda a entender muy bien que a veces la práctica de algo es importante porque se hace a lo largo de un periodo largo de Uh-huh. tiempo y se vuelve parte de ti, como un hábito. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues sí, la flexión, la reflexión de la mente como un músculo, Uh-huh. estirarlo como una liga, a ver hasta Uh-huh. dónde A ver llega, hasta dónde llega, exacto. es Sí, lo que pues, sí podría considerarse sí, esta ventaja. totalmente, totalmente. Sí. Y bueno, vamos a aprovechar este momento para hacer un corte, vamos a hacer unos anuncios, pero regresamos para seguir platicando de la conciencia, cómo alterarla con seguridad y por qué escribir de esto. Así que no se despeguen y Claro. regresamos. Y bueno, cannabináticos, antes de continuar con el programa, quisiera hacer un anuncio a nuestros amigos de fertilizantes Stone Monkey. Te invito a que te metas a su página, a sus redes sociales y conozcas sus productos. Stone Monkey es una empresa mexicana dedicada a producir productos 100% especializados en las distintas etapas del cultivo de cannabis. Así que escríbeles y mándales un saludo cannabinático. Seguro te tratarán como merecen.
Y bueno, regresamos al programa con Ibrahim y los estados de conciencia. Y regresamos, cannabinéticos, estamos hablando con Ibrahim sobre los estados de conciencia y particularmente este libro que según entiendo reúne ensayos sobre... Pues sobre qué? Sobre la conciencia, sobre estados... El libro se llama Ensayos Alternativos de Conciencia porque precisamente hace alusión a el término estados alterados de conciencia. Obviamente la palabra alterado no es una palabra, no es un término muy adecuado porque alterado significa que está desviado con respecto a algo que es correcto y eso sería como prácticamente asumir que los estados expandidos de conciencia no son éticamente correctos o moralmente correctos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces la palabra alternativos pues es mucho más inclusiva, ¿no? Y pues eso, en lugar de hablar de estados, estamos hablando de ensayos. Y bueno, la primera pregunta que se me ocurre es como de, ¿tiene que uno haber experimentado un estado alterado para escribir uno de estos ensayos? No. De hecho, hay muchos trabajos que están muy enfocados en la historia y en la antropología. A ver, te platico un poco. El libro lo conforman 18 ensayos, divididos en 5 capítulos. Entonces puedes encontrar desde lo que es la historia, la antropología, la cultura psicodélica. Ese es como uno de los primeros capítulos. Después entrar un poco a la parte... es que cada autor te da su discurso, te da su perspectiva. Entonces tenemos autores que son catedráticos de universidades, tenemos autores que son escritores, tenemos autores que son, por ahí hay un médico tradicional indígena, un maestro chamán, hay doctores, hay investigadores independientes. Entonces cada una de esas disciplinas no solamente te está contando el fenómeno desde las drogas, desde su disciplina, desde lo que teóricamente o intelectualmente enseña esa disciplina, sino también desde cómo se relaciona el investigador con ese fenómeno. Hay investigadores que solamente te lo cuentan desde una perspectiva de hice tal investigación y mi investigación arrojó esto, porque es una investigación histórica, ¿no? Y puede haber otro, por ejemplo, un artículo, un ensayo que tenemos en el libro, está escrito por un taita, un maestro en el arte de servir ayahuasca, yagé. Y bueno, él cuenta desde la perspectiva de su cultura cómo el consumo del yagé los ha moldeado no solamente a un nivel psicológico, digamos, sino a un nivel lingüístico, como su lenguaje en realidad proviene de las enseñanzas hiperabstractas que ellos reciben a través de estos estados que tienen de comunión con lo sagrado mediante el uso de ayahuasca en este caso. Claro, pienso que, bueno, me recuerda a mucho como el surgimiento de la etnografía y este trabajo que hacían los antropólogos de ir a buscar el conocimiento desde la perspectiva, ya no acercarte a algo como un objeto de estudio, sino buscar la experiencia como tal. Y, por ejemplo, ahora que mencionas esto de la forma en que el lenguaje se construye alrededor de estas cosmovisiones y cómo eso... Pues yo pienso que es... Si sabes pensar fuera del lenguaje que te proponen, así como súper estructurado, si sabes, digamos, usar el lenguaje poético como en tu vida diaria, pues tiene funciones como mínimo terapéuticas. Como mínimo. Y por otras ejemplo, culturas te dirían son mágicas. Sí. O sea, yo recuerdo alguna vez una entrevista con una antropóloga que se dedicaba igual a estudiar y convivir con las culturas de Sudamérica. Hablaba de una en particular que explicaba cómo en la forma en que estaba construido su lenguaje, ellos se referían al pasado como algo que está delante de ti y el futuro como algo que está detrás de ti. Porque para ellos, o sea, el pasado está precisamente delante de ti porque sí lo puedes ver, el pasado sí lo conoces. El futuro está detrás porque es un misterio y nunca vas a poder conocerlo. Y esto, por ejemplo, ya se volvió una especie de mantra que me repito cada vez que me da algo como ansiedad o como... Estas cosas de que no sé... Literal, es cuando te sientes perdido. Yo lo explico así porque, pues, literal, solo tengo que darme la vuelta y ya todo tiene sentido, ¿no? Es como... A esto me refiero con que es muy valioso, no solo, digamos, para
para las razones evolutivas que pueda tener el ser humano, Sí. para los académicos que buscan un buen conocimiento, Sí. para la vida diaria de las personas. Esto Sí. puede Es que contribuir parece en como algo algo. muy metafórico o abstracto, pero en realidad el lenguaje moldea todo. O sea, el uso de palabras, si tú no tienes si tú solo tienes un diccionario con 100 palabras, vas a tener que describir toda tu realidad con 100 palabras. Entonces toda tu realidad va a ser muy pobre, va a ser muy gris, porque careces de todos estos elementos que la pueden enriquecer. Entonces las culturas que encontramos como más ricas son aquellas cuyo lenguaje expresa cada vez cosas más profundas y más abstractas, de manera que la evolución de la propia conciencia puede ligarse a la evolución del lenguaje. Hay un libro buenísimo de Diana Reed Slattery que se llama Xenolinguistics, Psychedelics, Language and the Evolution of Consciousness, que habla justo esto que estamos hablando. Por si a alguien le late este tema de el lenguaje, es increíble porque pues eso también lo decía Terence McKenna: si conoces que la realidad está hecha de lenguaje, entonces usando las palabras adecuadas puedes cambiar la realidad. Y eso no es metafórico, o sea... No, pues claro que no. O sea, cualquiera que sepa algo de historia de propaganda y vea Cualquiera cómo que lo sea usaron. vendedor lo sabe. Exacto. Ajá. Sí, sí, exacto. O sea, son cosas que, pues sí, están en todos lados y forman parte, como decía, de nuestra cultura y tienen sus razones evolutivas. Y lo saben otras culturas. Esto que mencionaste de la antropóloga y lo que comentaba es increíble. O sea, el mensaje que está dando es... si estás consciente de tu pasado, vas a poder saber qué es lo que viene en el futuro. Exacto, Es también una forma de verlo. Hay otra tribu en Australia que igual ellos se refieren a sí mismos en función de norte, sur, este y oeste. Entonces, si les duele el pie, dicen, tengo un dolor en el sureste de mi cuerpo, ¿no? Y curiosamente uno podría decir, es una bobada del lenguaje, pero en realidad el hecho de que ellos hayan desarrollado este hábito les permite, entre otras cosas, no perderse. Se han hecho experimentos con estas personas y se sabe que no se pierden. O sea, tienen una capacidad de ubicación como si fueran pájaros, ¿no? O sea, o un gato. Exacto, que sabe dónde se quedó. Es algo que, bueno, podemos observar desde esta propuesta de creo que son 9 tipos de inteligencias. Hay una que literal es la inteligencia espacial, o sea, es de cómo dominas tú el manejo de los espacios. Podríamos decir que alguien con esa inteligencia, en primera, podría ser un buen deportista, un buen estratega, tal vez alguien que sepa acomodar bien sus cosas en su cuarto, no sé, que tiene buena conciencia de los espacios. Y pues sí, o sea, es desde nuevo, nos hemos enfocado mucho en ciertos tipos de inteligencias. Y cuando se propone un acercamiento a estas, pues yo creo que a las otras más bien, cuando se propone un acercamiento más completo, yo creo que a las aproximaciones que existen de la realidad se vuelve interesante. Y me imagino que es una de las cosas que más aporta no solo la edición, la compilación de los textos, sino el hecho de llevarlo y presentarlo y decir, oigan, pues estas discusiones que a veces tenemos como, pues ya sea entre académicos, entre pachecos, pues también las podemos tener ahora en un libro para que pues la gente lo lea y pues yo creo que se lleven más a cabo estas discusiones porque es, como tú decías, en las pláticas más que en el conocimiento en sí donde se puede ver. Eso es importante decirlo. O sea, es un libro que reúne las mejores participaciones de conferencias, pero el libro no es un libro que se va a quedar adentro de la UNAM, que es en este caso la institución donde se lleva a cabo el evento. No es un libro de texto para estudiantes de antropología o gente que se especializa en investigación psicodélica. Es un libro dirigido al público en general. O sea, es una manera, o sea, leyendo este libro puedes tener una idea de la investigación global que hay, de ciertas particularidades que no vas a encontrar googleando ayahuasca en Wikipedia. O sea, de lo que habla aquí el Taita, que además es un antropólogo, de lo que habla él, por ejemplo, en ese texto, no lo vas a encontrar en Wikipedia. Puedes encontrar otras cosas que son más informativas en el contexto de México. Por ahí textos de Aldo Contró, de Héctor Joel Anaya, que sí están mucho más aterrizados en lo que están, en fenómenos no solamente sociales en términos de lo que ocurre espacialmente, sino también temporalmente, ¿no? Y bueno, también hay otra parte del libro que es filosofía pura, ¿no? Es como más el desborde intelectual, el desborde creativo, y que tratan y que hacen conexiones muy muy locas. Hay un texto de Fernando Huesca que, por ejemplo, relaciona a Marx
con la psiconáutica, ¿no? Entonces Ujú. es una asociación mediante el concepto de emancipación, ¿no? De liberación del individuo, que se hace ahí una asociación de esos dos conceptos que son muy alejados, ¿no? Por un lado, el comunismo, Marx, el socialismo, la filosofía política y todo esto, y por otro lado, la práctica de la psiconáutica. Entonces, realmente el libro tiene de todo. Textos que profundizan en el tema del DMT, textos que profundizan en el tema de los sueños, cómo se relacionan con las visiones. ¿Te gusta la filosofía? Vienen cosas de Nietzsche. ¿Te gusta el arte? Vienen cosas de Basquiat. O sea, realmente se cubren todas las aristas, o bueno, todas, pero se trata de cubrir la mayor cantidad de aristas posibles, ¿no? El aspecto más intelectual, el aspecto más artístico, humanidades, psicoterapia, por supuesto, vienen varios textos que hablan sobre los descubrimientos clínicos, terapéuticos, las aplicaciones clínicas, etcétera. Uh-huh. Sí, ahora que describes toda la variedad del contenido, me imagino que en ese libro te podrías encontrar tipo 1000 pláticas de las que podrías tener precisamente después de uno de esos eventos, ¿no? Como te Exactamente. encuentras, pues con alguien que es músico y que su Uh-huh. experiencia como músico lo ha llevado a cierto, en una Uh-huh. vía de la psiconáutica y alguien que es, no sé, filósofo y Uh-huh. así, todas estas aristas en las que se encuentran, estas exploraciones de conciencia. Uh-huh. Y ahora que aclaras, ¿no? Que es como un libro un poco más acercable para la gente, pues no ordinaria, porque yo no creo que haya algo como Para ordinario. el que tiene una chispita de Exacto, curiosidad, esto exacto. se lo enciende, Digamos ¿no? para el que no está adentrado como uno. Uh-huh. Y este, también para el que está adentrado, o sea, esa es la ventaja, claro, que claro. también tiene textos donde sí se profundiza mucho. Pero Uh-huh. digamos, a los que están adentro, en cierta forma ya yo por pues, convivir un rato con ellos, ya conozco Uh-huh. un cierto perfil de cómo son esas personas. Uh-huh. Yo tengo la curiosidad de a qué otras personas tú crees que se les podría acercar, no solo este texto, sino esta conversación. ¿Habrá un ama de casa por ahí que le interese este texto? ¿Algún abogado, algún contador, alguna, no sé, ministro de la Suprema Corte tal vez? Por Exministra. supuesto, por No sé supuesto. si tú pues tengas alguna referencia de cómo es que, pues sí, convive con gente este tipo de conversaciones, con gente que no pensarías usualmente, porque pues el estigma, la represión, la persecución hace que gente que sí está un poco más cerca del, digamos, canon establecido tenga Uh-huh. que ocultar esta parte de su vida. Uh-huh. Claro, cuando la persona se encuentra alejada de este discurso, obviamente no hay ningún acercamiento, pero eh, desde los últimos 5, 6, 7 años todo ha empezado como a acelerarse. Entonces de pronto va ligado a ciertas a variables, ¿no? Sociales, etcétera. Pero en ciertos círculos sociales, culturales, ya empieza a llegar esta información, empieza a haber receptividad al tema, cosa que no había antes. Quizá todavía no hay una aceptación, pero ya hay una receptividad. Entonces, conforme las generaciones, sobre todo la generación millennial, me parece que va llegando como a puestos más claves dentro de los medios de comunicación, dentro de todo esto, eh, como que estos mensajes empiezan a volverse un poco más aceptables y ya no solo hay Ajá. receptividad, sino también hay aceptación. Um, pero todavía la barrera sigue siendo un tema ahí, pues sí, no sé si decir generacional, No. pero eh, No creo que lo sea. Por lo menos en el cannabis tal vez podría serlo, pero bueno, por lo menos en mi poca experiencia que he uh-huh, tenido conviviendo con personas tal vez como Karina Malpica, como la uh-huh, gente de la Sociedad de la Psilocibina. O sea, es ahí donde más variedad de gente uh-huh, entre generaciones veo. Yo uh-huh. creo que esto más bien tiene que ver con, Sí, directamente pues con no los grupos de sé, poder, ¿no? O de sea, verdad no sé con qué tiene que ver, qué lleve a estas personas en primera en tan adentrarse mucho y en algunas tal vez a nunca hacerlo, porque uh-huh. siempre existió tal vez en alguna persona esa curiosidad, pero nunca se le dio esa oportunidad de acercarse y de seguir explorando. Sí, por eso digo que es como ya un poco la parte o sea, la parte de que eso no sea legal, ¿sabes? O sea, al final Sí. eso termina teniendo una repercusión muy fuerte en la decisión que toma la persona. Fíjate que yo he llegado a saber de un neochamán que mediante una
ceremonia, él no le decía a la persona que... Pues la persona había llegado por una ceremonia espiritual, nunca para una ceremonia con sustancias. Y durante la ceremonia esta persona le daba a fumar DMT y en ningún momento le decía que eso era DMT. O sea, sencillamente le decía, a ver, doña, usted fume, esto es parte de la ceremonia, ¿no? Y la gente se curaba, o sea, la gente tenía experiencias muy, muy fuertes, catárticas, de perdón absoluto, de trascendencia, etcétera. Y lo chistoso era que no sabían directamente que estaban ingiriendo la dimetiltriptamina, la molécula del espíritu, bla, 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 bla. Sencillamente era gente que terminaba curada, le daba las gracias y pum, ¿sabes? Entonces pareciera que las experiencias tienden a irse a este lugar de éxito en el momento en el que desaparece este filtro que le dice, número 1 es una droga, número 2 es ilegal, y todo lo que eso conlleva, pum, 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 estigma social, todas estas construcciones ficticias que nos hacemos, ¿no? Que nos han insertado. Y cuando eso no está, y la señora sencillamente tiene una dolencia, tiene algo y necesita entender algo y, a ver, señora, fúmele, y la señora le fuma y ¡pum! Ya vi qué es, gracias. No hubo todo este prejuicio de por medio, entonces fue una experiencia pura, directa. Y mira, qué curioso porque justo al principio estabas diciendo de cómo tenemos la tendencia a confiar en el pensamiento científico, en lo que nos dictan pues las instituciones, por lo menos las que tienen alguna validez por parte del Estado, porque en mi familia hay como un dicho, ¿no? Porque, o sea, está mi abuela a quien le podemos decir, mira, tómate esto porque tiene esto, te va a hacer bien, o miras esta actividad, haz ejercicio tanto tiempo, te va a hacer bien, aquí, sabes, algo que la ciencia prueba, y sin embargo puede tomarlo como, ok, pero si alguna persona de confianza, como podría ser su hermano, que es mayor y que, pues, no sé, existe pues, este vínculo especial, le dice, pues, a mí me recomendaron esto y le puede enseñar cualquier chocho y ella lo va a aceptar directo. Ajá. Y es algo que sí se entiende cuando viene de alguien de confianza como es tu familia, pero pues también podemos ver que ocurre en algunos comunidades. Yo creo que en mucho de lo que es México ocurre todavía esto de que, bueno, pero lo dijo el cura, lo dijo la figura religiosa y pues... O sea, hay una posibilidad también de acercarse a otro tipo de pensamientos. No digo que alguno sea más válido que otro, yo creo que... Exacto. Que debe existir en cada persona la capacidad de discernir y de balancear Se trata lo de que cuál viene te de sirve. uno. Exacto. Pero a fin de cuentas, pues también está ahí, ¿no? Esta posibilidad de acercarlo sin importar que no esté validado, como dije hace rato, por las instituciones del Estado. Simplemente hay que encontrar el camino, porque pues también hay esta razón por la cual los hongos están abriendo este otro camino, ¿no? Porque existe pues esta percepción de que como es una sustancia más natural, porque tiene cierta relación, según algunas personas, con nuestras tradiciones, yo personalmente para mí no. Farmacológicamente es muy segura, ¿no? Y creo que eso ha decidido que pues muchos sí, pero también el investigadores... LSD y la marihuana, digamos, no es lo que se pueda decir de manera cierta. De hecho, ni siquiera es lo que causa, no, es cómo la gente lo percibe, cómo la gente convive con ello. ¿Tú crees que para México, que tiene estas particularidades, se puede abrir un camino más fácil? ¿O cómo crees que será este camino por este acercamiento? También recordando que, por ejemplo, mucho de las tradiciones verdaderas en realidad se transformaron y se mezclaron con el catolicismo cuando llegó. O sea, hay algo que ahí nunca se ha quedado claro de qué es México, pero bueno, yo creo que una parte de lo que en realidad es México, o los muchos Méxicos, tienen algo de esto, de la exploración de estados alterados, de buscar un camino más natural, un camino más sagrado, qué sé yo. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Sí, totalmente. No sé si todo este contexto haga necesariamente más fácil la aceptación, pero sí tendría que ser su debate más inmediato, más obvio. Y no tendríamos que estarnos haciendo tontos todavía con estos debates. ¿La marihuana hace bien? ¿La marihuana hace daño? O sea, es como
es como de, güey, o sea, yo creo que realmente tendríamos que estar hablando de bajo qué sistema podemos integrar el DMT en nuestras instituciones, y todavía por este lado nos estamos preguntando si la marihuana es buena o mala, o sea, cuando está ya más que demostrado, o sea, ya pasamos esas páginas hace un montón de años, tendríamos que estar pensando en el DMT, pensando en la psilocibina, ya, o sea, sí en sus aplicaciones terapéuticas, eso está muy chido, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, el día que no le des MDMA a un veterano para que sencillamente se sienta mejor por haber matado gente en la guerra, sino que le des LSD a físicos para resolver una teoría que lleva 50 años atascada, ¿no? O sea, ese tipo de aplicaciones las estamos perdiendo de vista por seguir todavía en el debate de niños de si legalizamos la mota o no. O sea, sí, tendría que ser legal, por supuesto, pero tendría que haber sido legal desde hace un buen, y ahorita Sí, tendríamos que estar trabajando en otras cosas, ¿no? es la culpa. Es la moral cristiana. Saludos a los Entre muchas cristianos. cosas, entre muchas cosas. O sea, sí es un tema religioso, pero también es un tema de la ciencia, de un narcisismo. Sí, pues la ciencia también fue en parte fundada por ciertos filósofos católicos y cristianos, pero bueno. Y místicos, sí, sí, sí. Y a veces la gente piensa, pero no hay urgencia, ¿no? Ahí el presidente luego dice, no hay urgencia por regular el cannabis, no es mi prioridad. Pues el Y presidente dicen, no conoce todas esas otras exacto. cosas. Y uno podría pensar, bueno, sí, o sea, si están viendo que con cannabis apenas sí podemos, ¿por qué meternos y por qué ponernos a pensar en las siguientes sustancias? Y pues yo lo que respondería es, bueno, porque hay gente que ya está pensando y precisamente dándole esos usos que Ibra acaba de dar a estas sustancias. O sea, las farmacéuticas ya tienen sus ojos puestos en las en las moléculas, por ejemplo, por lo menos los psicodélicos tradicionales que tienen efectos sobre los receptores de serotonina. Ujú. Y, y para potenciar también las capacidades creativas ya está ahí Silicon Valley y toda Desde la los años gente. 50 se han hecho Exacto, estudios. no, no, Ajá. no, no es como que Sí, queramos no es de ponernos... internet que lo sí, no, sacamos no. ayer. Ajá. Es atender a un fenómeno que ya está pasando y Sí. que pues es parte de nuestra realidad. Yo creo que por lo tanto es pertinente tener y pensar y continuar con estas conversaciones. Y bueno, Iber, yo creo que es momento de hablar del Congreso Ujú. que se llevará a cabo este miércoles. Nosotros estamos grabando jueves, pero si todo sale bien, este podcast se estará transmitiendo el lunes anterior. Sí, el congreso se lleva a cabo del 20 al 22 de noviembre. O Exacto, sea, entonces, faltan que como 10 días aproximadamente, 11 días. bueno, si están escuchando este tiempo, chequen las fechas. El Congreso se Sí, llevará a cabo en CEU. Y si no lo, si cuando lo están escuchando ya pasó, bueno, están justo a tiempo para conseguir su libro, porque según sí. entiendo se va a presentar en el Congreso. Se va a presentar en el Congreso. De hecho, lo ideal es que escuchen esto mucho antes de la presentación. ¿Por qué? Porque ahorita el libro lo pueden conseguir todavía por unos días más en 180 pesos, que es un precio Ok. especial de preventa, 40% de descuento. Cuando salga al mercado va a tener un costo de 300. Entonces, si ahorita lo apartan el día de la presentación, tienen la oportunidad de ir a una triple jornada. Van a ser 3 días de actividades. De paso se quedan a la presentación del libro, recogen su libro. Piden El que se libro los en sí firmen. mismo, lo repito, el libro son 5 conferencias, son Ujú. 5 congresos en un libro, ¿no? Entonces, si a eso le sumas que además puedes disfrutar de los 3 días de congreso, que vamos a tener aparte invitados de lujo, o sea, va a ser un congreso em, de primer nivel, y se van a explorar am, muchas de las mismas líneas temáticas que encontramos en el libro, ¿no? Pero con trabajos nuevos, obviamente, de este año. Y bueno, este congreso ya ha tenido otras ediciones. Ujú. No sé si quieras platicarnos un poco de eso, porque me parece a mí muy valioso que en espacios como la UNAM, que desde estas instituciones pues también se vayan, Claro. pues sí, abriendo espacios y pues yo les aplaudo que lo hayan hecho. Sí, Quisiera fue, que me fue iniciado compartieras. por mis compañeros, o sea, cuando el proyecto inició yo todavía no me había integrado. Ujú. Yo llevo un par de años apoyando,
pero precisamente el hecho de decidir publicar este libro fue una manera de dejar registro, ahora sí que en la historia, de que estas 5 ediciones anteriores habían pasado, porque realmente fueron 5 ediciones muy buenas, donde se empezó a formar toda una comunidad que, más que ser una comunidad que genere investigación, es una comunidad que vincula a diferentes investigadores y vincula a diferentes discursos, y a partir de esta pequeña comunidad que se fue formando entre los primeros 1, 2, 3, 4 congresos, se crea vía Sinapsis. Desde el año pasado es ya el organismo como tal que se encarga de organizar y gestionar anualmente el congreso. Y repito, el libro es el testimonio de esos congresos anteriores. Es la mejor manera de evitar que queden como olvidados, ¿no? Es generar ese libro. ¿Y para esta edición del Congreso hay alguna ponencia, algún invitado, algún tema que te resulte particularmente interesante? Sí, bueno, ahí les va, o sea, les voy a compartir un poco brevemente el programa, o sea... Sí, lo destacable, digamos, ya sabemos sí, que todo es tema sabemos que hay fascinante. diferentes mesas temáticas, y entonces cada Exacto. mesa aborda diferentes cuestiones, pero por ejemplo, el primer día tenemos una conferencia magistral de Francisco Gómez Montt, me parece que es psiquiatra, es un psiquiatra muy reconocido de la UNAM. Por la tarde tendremos una conferencia magistral de Aldo Contró, del movimiento canábico mexicano, seguido por otra conferencia por Ania y Armando Loizaga, ambos del Instituto de Medicina Intercultural Niérica. El jueves tendremos una conferencia magistral de lujo por la tarde. Esto es primicia, o sea, es la primera vez que lo digo porque apenas tuvimos la confirmación hace ratito, pero el psicoanalista argentino José Luis Parise va a estar con nosotros en la UNAM el jueves a las 7, dando una conferencia titulada Plantas sagradas como maestras en iniciación. Él es un psicoanalista increíble con una investigación más que relevante para lo que estamos hablando. Luego el viernes tendremos una videoconferencia, bueno, también el miércoles tendremos videoconferencias, eso no lo mencioné, una de Josep María Fericla, que es una autoridad mundial en el estudio de la ayahuasca, una videoconferencia magistral el viernes de Iker Puente, un muy reconocido psicólogo transpersonal y autor, y el viernes cerraremos con una conferencia cuyo texto aparece en este libro. Es el único texto que no es de un congreso pasado, sino que es de este congreso. Rompe las barreras del tiempo. Ajá, y de hecho lo hace también la propia historia que se cuenta, porque es una historia sobre el doctor Salvador Roquet. Probablemente bueno, definitivamente fue un pionero, pero quizá quien más lejos, quien más avanzado llegó en el desarrollo de una psicoterapia psicodélica, al menos en México. Sí, que para su trabajo se deben tomar en cuenta las condiciones del contexto, ¿no? Sí, él trabajaba mucho con los contextos. Exacto. Con elementos, estos otros elementos que pueden catalizar una experiencia psicodélica, conducirla, exponenciar ciertos factores a través de un uso de la música, del sonido, de la luz. Elementos teatrales. Ajá, elementos, sí, teatrales, generar toda una atmósfera, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es un texto escrito por Jordi Álvarez, que es quien será el conferencista magistral el viernes, y con él cerraremos la jornada. Jordi es sobrino de Salvador, entonces lo conoció muy de cerca, lo escribe como un relato como siendo una persona muy cercana a todo lo que pasó ahí, ¿no? Entonces está increíble que nos puedan acompañar en el congreso, que puedan hacerse con el libro, y creo que si te interesa el tema de la psicodelia, ni siquiera hace falta convencerte, o sea, sencillamente con estas cosas que mencionamos ya tendría que sonar lo suficientemente interesante si de verdad tienes esa chispa de interés por el tema, ¿no? Yo diría, amigos, si ya te has
comido cuadros que no sabes si eras LSD, pues compra este libro, no será Ujú. más riesgoso. Tienes curiosidad de ver hasta dónde llega la Exacto. ayahuasca, tienes curiosidad de ver cómo usaban en la época precolonial los enteógenos, tienes curiosidad de ver qué es lo que pensaba determinado filósofo, tienes la curiosidad de saber por qué determinado artista usó mal las drogas y le fue como le fue. Este libro profundiza mucho en todas estas diferentes facetas, ¿no? Sí de las plantas sagradas, pero del fenómeno de las drogas en general también. Exacto, como decíamos al principio, de la experiencia de... Ajá, de la experiencia de un estado alternativo de conciencia. Pues muy bien, Ibra, dejaremos por aquí en algún lugar de las múltiples descripciones de donde Sí, seguro. Ah, no, en Spotify no. Para nuestra gente que nos escucha en Spotify, en Apple Podcast, ya está disponible el podcast en Apple Podcast. Pues diles para que puedan escuchar dónde pueden encontrar más de, pues, de estos trabajos que estamos hablando, de todo lo que tú haces, redes de contacto que quieras Sí, compartirles. seguro. Bueno, si les interesa nuestro trabajo editorial con libros que siguen esta temática, tienen que revisar nuestra página lunariaediciones.com, Ujú. buscarnos también en Facebook como Lunaria y ahí estar en contacto con todas las novedades, lanzamientos, etcétera. Si les interesa un poco también la línea del trabajo psicoactivista que hacemos, seguir Mindsurf, tanto en su página mindsurf.org como en redes, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. Tenemos también un programa de radio todos los lunes donde exploramos todas estas temáticas en Mindsurf. Y bueno, vía Sinapsis, si quieren estar al tanto de estos eventos de corte más académico, de divulgación científica, etcétera, pues seguir a Vía Sinapsis en el Facebook, donde también estamos gestionando ahorita precisamente el evento del Congreso, ¿no? Entonces, igual pueden buscar el evento en Facebook como Sexto Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas y pues ahí pueden entrar y consultar el programa con todos los detalles que ya mencioné, fechas, horarios, ubicación, etcétera. Pues perfecto. Y yo por mi parte, Cannabináticos, solo les recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales, que básicamente son Instagram, Facebook. El podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast y YouTube. No olviden también, pues, estar al pendiente de todas las actividades que está organizando y llamando a participar el movimiento canábico mexicano, particularmente en respuesta a la prórroga que entregó la Suprema Corte al Senado. Ahora la nueva fecha fatal para que un poli no te extorsione por portar tu toque será hasta el próximo 30 de abril. Y pues bueno, si estás inconforme y quieres tan siquiera desquitarte compartiendo un porro con los demás cannabináticos, no olvides asistir todos los jueves al plantón enfrente del Senado. Y además estar al pendiente de las redes del movimiento canábico, donde seguramente se difundirán muchas más actividades para compartir el amor por la planta amiga. Y bueno, cannabináticos, nos vemos, si todo sale bien, el próximo lunes. No olviden que el gallo va a la derecha. Chao.